Muchas veces llega tímidamente, pero encuentra a sus compañeros y canta fuerte. Pide ser escuchada. Se suele decir que la buena música nunca envejece, y posiblemente esta sea la reflexión que llamó a Sonidos del Sol a apostar por la música folclórica latinoamericana. Sonidos del Sol es una agrupación de estudiantes y profesores que en sus tiempos libres deciden vivir un sueño en defensa de la cultura latinoamericana. Bueno, el grupo surge hace 7 años, ¿no? En el 2007 se formaron este grupo, se juntaron justamente 6 estudiantes de la facultad del ICM, del ESPOL, y propusieron al rector que se forme justamente este grupo de música folclórica y latinoamericana, con el único objetivo de defender nuestros valores culturales, nuestras raíces y también el folclore latinoamericano. Con el charango, la zampoña, quena y rondadores nos llevan a un mundo del que todos somos parte. Entonces nosotros tenemos un espacio que es Sonidos del Sol para liberarnos, expresarnos con el arte, que en este caso es la música, compartir en la camaradería con nuestros compañeros. Ahora bien, existen diversos estilos de música latina en el continente americano. Esta música se caracteriza por tener elementos musicales europeos, africanos e indígenas. Entonces, se puede afirmar que la música latinoamericana es sincrética. Es decir, que mezcla muchas culturas. El uso del charango, por ejemplo, es una adaptación local de los instrumentos de cuerdas españoles. La percusión es de origen africano y los instrumentos de viento como los rondadores son nuestro legado andino. Hermoso, ¿no lo creen? Instrumentos de todo el mundo se unen en una sola canción. No es coincidencia que Sonidos del Sol haya optado por este arte. ¿Qué hay detrás de escena? Bueno, siempre estamos pidiéndole a Dios, ¿sí? Estamos haciendo una oración siempre para Él y que nos acompañe en toda la presentación, en todo el recital que damos, que nos acompañe de principio a fin. Y la cábala es unidos para siempre. La música puede lograr lo que las palabras han tratado de hacer por años, hacernos sentir lo que otros sienten. Ya sabes, sube el volumen a tu vida.